Om Shanti, buenos días, familia de Colombia y otros países que nos están acompañando todos los jueves a las 10 de la mañana en esta clase que Claudia y su equipo amorosamente organizan para todos nosotros. Y hoy tenemos un angelito al otro lado del planeta, en el continente. Aló, espero que no se escucha bien. Disculpen, creo que hay una situación aquí de la señal. Pero bueno, hoy tenemos un angelito que nos acompaña desde nuestro querido continente europeo, que viajó, atravesó el océano sutilmente y virtualmente nos acompaña Chanti, nuestra querida hermana con ese nombre espiritual, conocida en el mundo Loki como Esperanza, y es un alma amorosísima, dulce. Pude compartir con Chanti a comienzos de la pandemia. Recién regresé de Maduán, alcancé a hacer mi gira por Andalucía, conocí lugares y ciudades hermosas de esta región y Chanti es el instrumento coordinador de esta región en España y también hace parte del equipo coordinador nacional de todo el país. Además, baila flamenco espectacular, como ya lo vimos en el festival artístico anterior, y también nos enseñó a bailar a todos flamenco en el retiro de coordinadores en Maduán. Entonces, Chanti querida, muy bienvenida virtualmente a Colombia. Muchísimas gracias, querida hermana Juliana. La verdad que esta amorosa y cálida bienvenida te llena del amor que la familia Brahmin siempre acoge el encuentro entre unos y otros. Y hoy especialmente pues tenemos un tema que es importante en los momentos que estamos viviendo, porque fijaros, no hace mucho tuvimos en España una situación de apagón. Apagón quiere decir que todo el sistema, sin saber nada, de pronto desaparece Internet, de pronto desaparece la luz, de pronto desaparece el móvil, no puedes llamar a nadie y no sabes qué está pasando. 1 hora, 2 horas, 5 horas, 6 horas. Y la situación era tal que piensas, el final está llegando, este es el final. Pero era como un ensayo y simplemente me senté a meditar. Digo, papá, si ha llegado el final, que me pille meditando contigo. Y ese fue el sentimiento. Y pensé, llegará un momento, este es un pequeño ensayo, después, gracias a la radio, fijaros qué interesante, la radio FM. ¿m? Si tienes baterías, estupendo, si no hay que tener una radio FM solar. Gracias a la radio FM de un coche pudimos entender y como el presidente pues estuvo dando señales y noticias y que nos saliéramos, etcétera. Pero el ensayo fue cuán preparada está mi mente, cuán estable estoy internamente. Y surge el miedo o surge el poder dar a través de mis pensamientos. Porque compartiendo con algunas almas tuvieron un poquito de temor de sentirse incomunicadas, ¿no? Sobre todo los que viven solos. Así que fue un buen ensayo, sin realmente ninguna consecuencia importante. Pero la reflexión es, el servicio a través de la mente puede que sea en un momento dado el único servicio que vamos a poder hacer. Y para eso necesitamos que nuestra mente esté bien estable. ¿Cómo podemos servir a nuestra mente, que va a ser el instrumento para servir a otros y servir a la atmósfera? ¿Cómo puedo servir a mi mente? Lo que he de asegurar es que no surja, no emerjan pensamientos
temerosos, ni siquiera pensamientos de, de cuestiones de dudas, ¿no? O temerosos o de miedo o de incertidumbre que va contaminando nuestra mente, porque lo que puede ocurrir es que uno piense demasiado. Así que, ¿cómo realmente evitar que en una situación cual sea que no conocemos, que sea de repente, pensemos más de la cuenta? Ya que además cuando pensamos, todos lo sabemos, nuestros pensamientos están conectados con nuestros sentimientos, por lo que pensamos más de la cuenta y entonces sentimos más de la cuenta y generamos preocupación y generamos tensión, ¿m? Y nos preocupamos porque hay alguna motivación, de alguna manera, con una semilla egoísta. ¿M? Incluso cualquier trastorno que haya en nuestra vida, pensarlo. Si surge un miedo, hay algo en mí, algún tipo de deseo, algún tipo de motivación que vuelve hacia el mí y el yo que Baba nos habla. Y claro, cuando estás en medio de la escena, es un fluir tremendo de energía que entra en tu mente y estás confundido, confuso, estás con temor. Muchas veces el alma deja de perder, ¿no?, ese control de su propia mente y no la puedo mantener concentrada. ¿Y qué ocurre? Que si no tengo concentración, que es el instrumento, la herramienta principal para conectar con Baba y para poder llevar la corriente de Baba al ambiente, a los demás, y para poder ir a mis sanskares originales, no estoy disponible, no funciona, porque sin verdadera concentración el alma no es capaz de parar, ¿m?, otras energías que vienen de a veces influencias externas y a veces nuestros propios sanskares. Así que me es difícil conseguir esa energía pura y absorber esa energía pura que principalmente viene de cuando somos conscientes del alma, nuestros sanskares originales, y vienen especialmente de Baba. Así que, ¿cómo puedo hacer mi mente más estable? ¿Cómo realmente la estabilizo, la concentro? Sabemos que la mente necesita su gran compañero y lo explicamos en los cursos muy bien, pero que no se nos olvide de explicárnoslo a nosotros mismos. El intelecto es el compañero, el guía de nuestra mente y los sanskares están ahí. Así que la mente y los sanskares tienen una compañía muy buena. Pero cuando hay cualquier influencia de negatividad, de Ravan, de la manera que sea, de los vicios que vienen en forma de muchos pensamientos o simplemente la mente va en muchas diferentes direcciones, entonces no solamente tenemos pensamientos que no controlamos, sentimientos que son desperdiciables, pero también se nos van oportunidades, a veces de servicio, a veces de poder ahí enfocarnos, se nos va el tiempo y no podemos tener esa conexión con Mama. Porque fijaros, tanto lo que pensamos como la conciencia que creamos, como el tiempo, están todo conectado. Son tres aliados. Entonces, Baba nos ayuda con prácticas, todos conocemos los drills, los ejercicios de en un segundo ir al silencio, en un segundo estabilizaros en el estado incorporal. Todo eso lo que va es calmando la mente
y despejándola de desperdicio. La entrenas en ejercicios sencillos. Y ahora en España estamos haciendo una práctica que un hermano, el hermano Bill, nos está enviando, ¿no? A toda España. Ha ido recopilando estos drills, estos ejercicios, que si queréis os lo paso, y que realmente es muy valioso para hacer esta atención, poner esta atención sutil, porque el alma necesita concentración para obtener poder. Puede que tengamos mucho conocimiento. Ahora tenemos mucho conocimiento. Hay hermanos y hermanas que reunían muy bien. Tenemos mucho material. Al principio, cuando Brahmababa empezó con las dadis, no había tanto conocimiento. No había tanto conocimiento, pero había mucho amor. ¿Escuchasteis a Dadi Rata Mohini? Ella lo decía. Era ese amor de la experiencia. La conciencia del alma era natural. Era una práctica que se disfrutaba de forma natural de ser un alma y de conectar con Baba. Entonces, ¿cómo conectar esos momentos, esos segundos que van pasando, este tiempo de la confluencia, que sabemos que es un tiempo tremendamente especial? Baba dijo el otro día, ¿os acordáis el amor le sacar? Hace un par de días, la última oportunidad. Es como que en el ciclo, la edad de la confluencia es una edad de la oportunidad, pero dentro de la edad de la confluencia hay un momento de última oportunidad. Entonces, ¿cómo puedo manejar? Vamos a llamarlo oportunidad, tiempo, mis propios pensamientos y esa conciencia. Mantener en un segundo, en un respiro, un pensamiento puro, en ese entrenamiento para la mente. Sostener ahí por un momento y mantenerlo. Esto que parece que lo sabemos y que parece tan sencillo, lo practicamos en Traffic Control, porque cuanto más tiempo pueda sostener ese pensamiento puro, más puedo servir al propio ser, ya que yo mismo estaré sintiendo una plenitud interna. Pero simplemente esa vibración de concentración va creando una atmósfera a mi alrededor y todos los que estén ahí, cerca o lejos, se llevan esa vibración de Baba. A veces hay un sentimiento de donde sea que vaya Baba, voy contigo. Y esos segundos que en conferencias públicas, en momentos que estamos ahí delante de personas que no conocemos y que a veces ni siquiera sabes muy bien qué vas a decirles, sí, teóricamente, pero que se lleven algo de Baba, que no solamente sean unas palabras, un mensaje interesante, sino una vibración, que sea esa vibración de Baba. Entonces, en ese momento, sostener ese pensamiento puro que les llegue. Ellos no saben qué les está ocurriendo, pero son servidos a través de ese sentimiento puro, de ese pensamiento en un segundo. Para eso necesitamos, evidentemente, durante el día, en muchos momentos, poder controlar mi pensamiento y que en ese ratito que estoy ahí con Baba, poder estar, no poder estar en muchas otras direcciones. Porque a veces sostenemos un pensamiento y han venido 100 más. Así que el alma necesita ir al silencio más veces de las que a veces vamos. Porque si bien sabemos que estamos en ese tramo final de última oportunidad, también las distracciones son mayores. Cosas que llegan de información, demasiado móvil, demasiadas cosas que hacemos y no es que
tengamos que dejar de hacer, sino tenemos que dejar de distraernos, que es diferente. Por eso, Baba nos aconseja utilizar el poder del silencio siendo introspectivos, y observar, siendo el observador. Cuando soy capaz de tener esa, como ir dentro, retraerme, observar qué está pasando ahí dentro de mí y empezar a tener esa maestría de mi propia mente, podré observar el pensamiento que estoy creando. A veces no es que yo, el alma, sea la que estoy creando los pensamientos conscientemente, sabemos que esos pensamientos se crean solos. ¿Por qué? Porque tenemos reacciones a ciertos sanskares y a través de sanskares que ya son profundos en nosotros, que están ahí, esos pensamientos vemos. Todos hemos hecho el curso de pensamiento positivo y sabemos que todo lo que pensamos o viene de la información externa o viene de los sanskares. A las personas se lo decimos de otra manera, pero son ahí esos sanskares profundos. Entonces necesitamos ejercitar durante el día, observar mi propia mente, qué estamos haciendo con esto, ¿no? Crear pensamientos, sentimientos y después acciones, pero es esencial en esa secuencia frenar, porque solo la sutileza para que la energía de lo que estamos creando, porque al final son solamente pensamientos o hay algo más. Son nuestros sentimientos los que se van sutilizando y se van esparciendo. Y eso va creando una conciencia. Entonces necesitamos poner ese freno para hacernos más sutiles. Si no, es difícil hacernos elevados en una conciencia angelical. Y ahora es la oportunidad de ser el ángel. El poder de la luz es el poder del ángel. La luz está hecha de pensamientos, no es ningún tipo de otra, no es la de la bombilla, no es la del sol físico, no. Papá nos enseña que son los pensamientos puros. Entonces, una parada a mi mente, un apagón a ese fluir incesante de tantos pensamientos. Este es el dharma importante que tenemos que hacer dentro de nosotros. Está la práctica de un dharma externo, que es lo que hacemos en nuestro comportamiento, con nuestras acciones, pero después también, y con lo que decimos, ¿no? Con las palabras mismas, pero después está una práctica de una actuación interna, ¿eh? Y ese es el dharma que hemos de poner atención para que las cosas no nos afecten, para que pueda mantener ese pensamiento en ese segundo, que me pueda preparar para cosas y sucesos que no esperamos, porque simplemente pueda estabilizarme en un segundo con un pensamiento. Sabemos que cuando nos afecta algo, sobre todo en el terreno de interacción entre nosotros, las cosas nos afectan más, porque cuando, podríamos decir en el mundo Loki, estamos más entrenados a que el de repente ocurre, pero cuando ocurre en el mundo Brahmi, nos podemos influenciar y afectar más. Que el intelecto, la mente, sea atraído en esa dirección y venir cantidad de pensamientos. Entonces es importante estabilizarnos para poder servir a través de nuestra mente, porque si no, lo que ocurre es que otros me tienen que ayudar. Pero serénate, hombre. Y otros me tienen que dar paz, otros me tienen que dar respeto, me tienen que dar. Así que esa práctica de ser capaz de ir dentro,
observar lo que pasa, la maestría de mis pensamientos y cambiar de lo que son de este nivel de pensar a un nivel importante que llamamos conciencia. La conciencia del alma no es solo, porque una vez Baba decía esto, no solo seáis una personificación de los pensamientos, soy un alma, soy un alma, soy un alma, sino convertiros en una personificación de la conciencia. Eso nos hace una personificación de la experiencia. Si repito soy paz o soy un alma, incluso cuando lo hablan los demás, yo debo de estar practicándolo. Si yo no lo estoy practicando al mismo tiempo, los demás lo que aprenden es solo a repetir pensamientos, ¿sabes? Pero no estoy transmitiéndole la propia conciencia de lo que estoy verbalmente diciendo. Si ese pensamiento no está concentrado y no voy a la profundidad de ese pensamiento, entonces simplemente estoy creando esos pensamientos. Pero cuando el pensamiento está concentrado es cuando se hace estable y profundo. Y ahí es donde entramos en una transformación a esa conciencia, la conciencia de que soy así. Soy paz, soy amor, soy un ángel. Y cuando estoy en ese estado de conciencia, miro lo que ocurre a mi alrededor, sea un apagón, sea una situación de repente, sea lo que alguien me habla y no de forma agradable, el drama de lo que sea que venga afuera. Pero lo miro desde una conciencia más interna. Y cualquiera que sea la necesidad de fuera, a veces imaginaros que estamos en una situación de calamidad natural, de guerra, y la vemos en países colindantes. ¿Cómo poder tener ese discernimiento, ese poder interno para crear el pensamiento y el sentimiento necesario para servir a la necesidad de la situación? Esto es fundamental, porque si yo mismo estoy influenciado por lo que está ocurriendo, no puedo servir a esa situación. Imaginaros, ¿no? Que hay caos, que hay sufrimiento. Todos visteis a la hermana de Myanmar leyendo la Murli mientras todo se movía en el terremoto. Y cómo ella se mantuvo serena, incluso hubo un momento de pausa. Estaba ahí con esas hermanas y hermanos. Caos. Incluso puede haber sufrimiento, trastorno. Soy consciente de eso. No es que no lo vea, pero entonces, como un instrumento, como un servidor, con solo un pensamiento, seré capaz de crear esa energía de paz en un segundo. Y cuanto más concentrada esa energía esté, más es capaz de vibrar y servir, entrar, ¿sabéis? Como si fuera un aroma, como si fuera un incienso, como si fuera un perfume, lo que queráis. Entrar en todo el ambiente, toda la atmósfera que nos rodea. Así que ese pensamiento en ese momento se va alargando en el tiempo y en la intensidad, y el poder de ese pensamiento y el poder de ese sentimiento, sea sentimientos de paz, de amor, de que estéis bien, bienestar, de armonía, lo que sea, irradia en la atmósfera, entra en la atmósfera. Este es el servicio que se necesita ahora. El servicio a través del poder del silencio, del poder de la luz. Y Baba, creo que es una Murli Abiyat, que Baba explicó lo que son los instrumentos del poder del silencio. ¿Os acordáis? Es el poder de los pensamientos puros, de los sentimientos puros y el poder del Drishti, de la mirada pura.
Y cuando esos pensamientos y sentimientos puros se expresan en una energía positiva hacia afuera y también se expresa a través de la mirada, es una mirada compasiva, no de miedo ni de pena. La mente y los ojos son esas formas en que el alma se puede hacer servicio. Fijaros lo que necesitamos, ni un móvil. La mente, el intelecto se convierten en un móvil invisible y puede llevar un mensaje, puede llevar un pensamiento donde sea que queramos. Si entro en este ritmo de practicar pensamiento puro, mantenerlo, observación de lo que pienso, entonces podré no solo tener como mucha más claridad en mi mente, en mi corazón, sino al mismo tiempo, y esto es que Baba lo ha dicho, ¿no? Al final tendréis que tener el inalámbrico del intelecto muy conectado, porque seré capaz de decidir qué pensamientos permito que entran en mi mente y cuál es el pensamiento adecuado para saber qué hacer en cada momento. Conforme reflejamos, ¿no? Este aspecto de lo que pasa en nuestra mente, lo que estamos creando a través de nuestra mente y a través de esos pensamientos que creamos, cómo creamos una conciencia y permanecemos estables en esa conciencia del alma, en esa conciencia pura, limpia, espiritual. Y entonces a través de esa conciencia espiritual podemos crear una carpa de protección. Ahí es donde Baba entra, pero también nuestra conexión es importante, porque es justamente que podamos mantener. Todos sabemos, como dijimos antes, los puntos. Los puntos de información los podemos decir de memoria todos. Incluso los varones que llevan menos tiempo ya lo saben. Pero ¿cuánto mantenemos ese punto para que se convierta en una experiencia? Entonces nuestra conciencia espiritual, para que se haga estable, necesito mantenerla con práctica. En los momentos de hambre en vela, en los momentos de traffic control, en los momentos de la tarde, cuando crees ese tiempo, porque eso es lo que va a crear esta carpa protectora. Porque soy consciente de que yo, el alma, estoy ahí y ahí incorporado. Y soy consciente de mi Padre. Y este estado de conexión es lo que crea este campo de energía. Es una energía. Donde tú lo sientes, sientes la energía de Baba y la gente lo siente. O simplemente lo que ven, unos dicen el aura, pero es la luz angelical, ¿no? Que se crea en ese estado de conciencia. Por supuesto que para esto necesitamos una práctica muy profunda y sutil, que no solo ocurrirá escuchando una clase, ¿m? O leer la Murli muchas veces, no solo ocurrirá, aunque eso mejore mi entendimiento definitivamente, y es mejor eso que por lo menos te mantiene en pensamientos elevados, por lo que estás escuchando, tú mismo lo estás rumiando, pero hasta que no haya esa práctica que, que necesita esa concentración, esa parada, ese freno, no voy a crecer en mi experiencia y no tendré ese poder de servir. Porque una cosa es mantenerte tú, el alma pacífica y equilibrada, y otra cosa es dar esa paz y ese equilibrio afuera.
Fijaros que Dadi Ratamohini, pero lo hemos visto en todas las Dadis, ellas simplemente su presencia cambiaba la atmósfera. Y siempre recuerdo las clases, eran muy parecidas unas a otras, de Dadi Ratamohini, que era sobre el alma. Normalmente en las clases tomo nota, en las clases de Dadi Ratamohini nunca tomaba nota, porque ella te llevaba la experiencia, algo hacía en cómo estaba explicando en su conexión con Baba, que te llevaba a la experiencia. Y entonces no necesitabas tomar nota porque estabas experimentando eso. Estabas incrementando esa sutileza. Y eso, esa práctica, cuando tú eres amo de esa práctica, te vas haciendo amo de las escenas del drama. Y eso también me dará el poder de verdaderamente estar siempre a punto, de hacerme más insacudible, más inamovible. Incluso no, no romperme, ¿no? Como Angad, que puso el pie y ahí dijo esa determinación inquebrantable. ¿No? Que no solo sean palabras bonitas, sino una realidad, porque estamos desarrollando ese poder sutil, ejercitando. Todos sabemos que las cosas más poderosas siempre son sutiles. Baba es sutil. A él no se le ve, pero se le siente. Las cualidades del alma no se ven, pero se sienten. También se siente la ira, también se siente la deshonestidad, también se siente la paz y se siente el amor puro. Todas esas cosas las sentimos, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando esa energía, ese poder sutil de la experiencia que va creando esa sutileza, pues no fluye como quisiéramos porque hay bloqueos, hay obstáculos internos o hay obstáculos externos? Podríamos decir que uno de los mayores bloqueos para experimentar esa concentración, poder sutil, fijaros, a veces es cuando entramos en la rutina. Entonces uno necesita, perdón, pensando en salir de esa rutina, necesita hacer muchas cosas. Pero recuerda, puede llegar un momento en que no puedes hacer tantas cosas. Y en el mundo lo que eso es normal para no permitir que la mente cree silencio. En el mundo alokik deberíamos de que nuestra mente no entre en la rutina mientras vivamos en la rutina. Porque la rutina en sí no es mala, no es negativa. A nivel de acciones, ¿eh? De un día que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Ese no es el problema. El problema de la rutina es cuando entra aquí. Otra vez, eso. Otra vez Baba está diciendo lo mismo. Ese es el problema. Cuando entro en una especie de desmotivación. Cuando algo es como muy visible, muy denso, ¿no? Uno se enfada o se vuelve muy emocional. Entonces, evidentemente, eso nos puede perturbar más y tenemos que hacer mucho esfuerzo para superar eso. Pero cuando es solo una rutina, a veces de un hábito, como por ejemplo quedarte ahí demasiado enganchado en el móvil, normalmente no ponemos la misma atención. Incluso hablar más de la cuenta, hablar cosas que no es necesario hablar, hablar de otros. Entonces hay esa rutina en hablar, hay esa rutina en pensar, hay esa rutina en actuar de una manera o de otra. Y Baba nos aconseja, ¿no? Para esto, y lo hemos estado practicando con las señales Aviat, desarrollar sutileza haciéndonos karma yogis. Hoy decía, ¿no? Que tus manos hagan el trabajo.
que tu conciencia esté con el amado, con uno. Esto es karma yoga, no es solo barrer los patios o la casa o limpiar. Karma yoga quiere decir las acciones que realizo en una conciencia elevada, que sea, pero en una conciencia elevada y como un instrumento de Baba. Y esto preserva esa sutileza, porque conciencia elevada quiere decir que justamente lo estoy haciendo como un instrumento, pero sobre todo lo estoy haciendo en el estado de estar desapegado de cualquier resultado que pueda desear, porque muchas veces son nuestros propios deseos de que no tenemos, ¿no? Bueno, pues no nos salen las cosas como quisiéramos, ¿no? Los resultados que quisiéramos. Y ahí no estamos tan desapegados. Un resultado puede ser que obtengas aprobación de otros, que te den oportunidades en el servicio, que obtengamos el valor de otros, ¿no? Baba dice bendiciones, pero si las deseo, ya ahí se va la magia. Si hago las cosas para que me den bendiciones, no porque es lo mejor que puedo hacer, no funciona. Es muy sutil, es el poder de la verdad que Baba nos está hablando, es la sutileza. Entonces, si todas estas cosas empiezan a influenciarme, deseos por aquí, deseos por allá, de una forma sutil, entonces es como que mi mente entra en un bajón, en una gravedad y no puede dar más de sí, no se puede mover. No importa cuánto pueda tener un buen deseo de un verdadero esfuerzo, una buena intención, pero si dejo que cualquier deseo sutil entre en mis acciones, me influenciarán. Así que esos deseos erróneos entran dentro de mí de una forma sutil y evidentemente van atrapándonos, Raban entra ahí, ¿no? Y puede que pues me moleste o me trastorne cuando no hay esos resultados que, que espero, ¿no? Que deseo, porque no es de la forma que yo había esperado. Y esas cosas nos bloquean. ¿Qué pasa? La experiencia es que no soy libre. Si hacemos cosas rutinarias del día a día en una conciencia corriente y no me doy cuenta de que es una conciencia corriente, entonces lo que ocurre es que me veo en la misma posición y no hay nada más frustrante en esta vida que estar en la misma posición. No estamos hablando de ningún tipo de estatus. Es la posición interna donde tú sientes que no estás progresando, que no estás conectando. El alma tiene metas y objetivos. Baba lo decía, tenéis la meta y objetivo delante de vosotros cada día lo mismo. Tenemos ideales que alcanzar, así que debo de tener cuidado de no hacerme así corriente. Y la única forma que puedo hacer eso es observando la conciencia con cómo puedo hacer las cosas. ¿Por qué hago algo? ¿Os acordáis el otro día la Murli que Baba decía? Porque a veces me gusta repasar Murles anteriores para apuntar esos puntos en esa libreta especial y son puntos que son importantes, no olvidarnos. Y en este Baba decía, preguntaros por qué venís aquí. Baba ya había dado la respuesta, pero después aún así nos invitaba para que fuésemos a nuestro interior y nos diésemos cuenta de que escuchar la Murli no es una rutina, ni siquiera estar en delante de Baba es una rutina. No podemos hacer algo extraordinario, ordinario. Entonces Baba preguntó, preguntaros a vosotros mismos por qué habéis venido aquí. Es una buena pregunta, porque me he hecho Brahmin,
porque he venido, porque escucho cada día la Murli. Y así reflexionamos por qué hacemos las cosas, cómo hablamos, cuánto hablamos, porque para algunas personas a lo mejor es muy normal hablar mucho, pensar mucho, aunque no digan cosas malas, pero a lo mejor es demasiado tiempo o demasiada energía y no se conserva ese poder sutil. Cuando realmente crezco en poder sutil, entonces mi mente hablará. Mis labios no tienen que hablar, sino que nuestra cara hará el servicio. Sabemos que otro impedimento, otro bloqueo, otra limitación para experimentar el poder sutil, poder de la luz, es cualquier tipo de motivaciones. Hemos visto un poquito, ¿no? Egoístas, cualquier tipo de apegos. Y van juntos, ¿eh? Nacen al mismo tiempo. Estar apegado a algo siempre es porque hay una motivación egoísta, una necesidad egoísta. Y apego es dependencia. Cuando Baba habla de el alma súbdita, se refiere a esto. No es algo que Baba lo tome en una conciencia baja, ¿no? Los ciudadanos en la edad de oro es porque ahora todavía hay un estado de dependencia. Si el alma tiene esa autosoberanía, no está en esa dependencia. Así que el que permanece apegado, dependiente, subserviente, como queráis llamarlo, continúa eligiendo no ser libre. Y ese es el alma súbdito. No elige empezar a ser amo de sí mismo. Así que esta es una invitación, ¿no? Que Baba cada día nos hace a ser amos de nosotros mismos, el autosoberano, el rey. A veces es cómodo, es conveniente estar en un estado de dependencia, incluso cuando a veces uno sufra por ello, pero uno se va acostumbrando, ¿no? Y los apegos, a veces hay apegos más fuertes, como a las personas, a las cosas, al nombre, a la posición. Y quizás estos se van superando, pero después empiezo a intentar buscar el valor en a lo mejor lo que hago, ¿no? El rol que interpreto, incluso nuestro propio sentido de identidad. Sutilmente lo hacemos porque nos quedamos ahí estancados en esas cosas y es un autosabotaje, ¿no? Total. ¿No? Ya ni siquiera uno se puede hacer sutil, ni siquiera me hago yo mismo. Porque Baba nos explica que nunca podremos obtener valor a través de nadie ni a través de ningún rol. Nuestro sentido de identidad ni nos lo puede dar nadie, ni siquiera un talento, ni siquiera ningún éxito. Soy un alma y he de retornar a eso y a las cualidades del alma. También está ese apego al servicio. Claro que podemos tener apego al servicio. Cuando no te gusta que alguien más haga lo que tú crees que tú deberías estar haciendo, no lo dices porque es demasiado evidente, pero no piensas mi proyecto, mi estudiante, mi, que Baba nos dice, cuidado, cuidado con eso. Eso es apego al servicio. ¿Mm? ¿Podré hacerme sutil? ¿Podrá ser ese servicio puro? Quizás no mucho. ¿Mm? Cuanto más profundizamos en la pureza, que ahora estamos en ese mes de pureza, de realeza, y entramos en la conciencia del alma, entendemos que el verdadero servicio es mi estado de ser. ¿Cómo soy lo que soy?
Y por supuesto la base del servicio es la calidad de mi relación con Baba. Cuanto más cerca estoy de Baba, más ese servicio ocurra. Lo más sencillo que hagamos, ¿eh? El servicio real es simplemente ser un instrumento para que las almas retornen a sí mismas, retornen a su autorrespeto, retornen a su relación con Baba, que se liberen de su viejo ser que les da sufrimiento. Y ahí en ese verdadero servicio no hay cuerdas, no hay hilos, no hay nada. Que si el alma está pegado al servicio, si necesito el servicio, cuidado, que entonces siempre va a haber conflictos, problemas, comparaciones. El servicio es nuestro instrumento y más el servicio sutil, pero no es una cuestión de necesidad, ¿eh? Porque Baba nos lo ha dado para crear acciones elevadas. Pero si no hago ese servicio sutil, el otro servicio ni siquiera funcionará. A veces nos apegamos al conocimiento porque queremos saber, ¿no? Saber, leer, hacer muchos talleres o escuchar muchas clases, y aunque todo es sutil, pero que no lleguemos a ese punto peligroso donde solo lea, solo escuche o solo hable y no aplique. Claro que necesitamos pensar, que necesitamos leer, que necesitamos compartir, por supuesto. Pero el siguiente paso, aplicar. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo mantenerlo? Entonces es utilizar el conocimiento más que estar apegados al conocimiento. Ya va suavizándose los apegos donde hacemos que las cosas o las personas sean nuestro soporte. Pero eh, evidentemente hemos de también cuidar de que yo no entre en ese apego a ser soporte para otros sin darme cuenta. ¿Sabéis? Una cosa es ser un instrumento y otra cosa es convertirme en un soporte si no llevo a los demás a que tomen el soporte de Baba y que tomen el soporte de lo mejor de sí mismos. Sí, somos responsables de facilitar, por amor a nuestros hermanos y hermanas, estar ahí y facilitar, pero no soy su soporte. Si no es como Colavacti, ¿no? Soporte por aquí, soporte para allá, y otros gradualmente pues van haciéndose devotos de, de amor, devotos, un tipo de dependencia en lugar de ser otorgadores de amor. Baba nos invita a ser donadores, otorgadores. Servir a través de la mente es ser un otorgador, no un devoto, ¿eh? Así que estar ahí en esa conciencia y realmente pues no entrar en esas dependencias. Y sobre todo hay otro aspecto para terminar. De, ah, perdón, Sigue, te escuchando. puedo solo al final en este aspecto, ¿no? De la sutileza, el tiempo de hambre y vela, ¿eh? Tiempo de hambre y vela, cómo permanecer conectados para ser purificados. Es un tiempo especial para disolver todas las necesidades que crean los vicios y el desperdicio. Así que en la mañana temprana, rotar el disco, cada uno lo que vea, pero venir a Baba con amor y captar esa corriente, esa luz para ser purificado,
de cualquier necesidad y de cualquier egoísmo. Es algo muy especial que ocurre en las horas tempranas. Om Shanti. Bueno, creo que varias te hicieron dos preguntas en el chat por cuestiones de tiempo. Voy a hacerte una muy conectada con los yuktis que nos acabas de dar, de hacer ese servicio en la conciencia correcta para superar el apego al servicio. Y bueno, todo lo que nos has compartido a lo largo de la clase. Y la pregunta es precisamente lo que decías, cuando se escucha y cuando se lee, pero no se practica, se puede caer en la rutina. Y alguien está aquí preguntando precisamente qué esfuerzos estás haciendo específicamente que te haya funcionado para no caer en una vida espiritual rutinaria. Sí, muchas veces me he preguntado de que cómo no entrar en el apego a la acción, ¿sabéis? Estar muy ocupados y sentirme bien con eso. Porque yo misma me he hablado, ¿no? Necesito entrenarme a que en un momento dado no puedo hacer nada. Y que mucho pueda ocurrir a través de no hacer nada. Y entonces, en la práctica que, que el alma hace es crear una relación con Baba muy cercana, cada vez más, ¿no? Es mi único soporte. Y esto me lo repito una y otra vez, pero también en lo cotidiano, ¿no? Venga, Baba, vamos a hacer esto. Todos seguro que hacéis algo así, ¿no? Como mm, llevar a Baba en todo momento, en todo lo que haces. Y después saber que no llega un momento que sientas que tu vida está en desequilibrio. Cuando veamos que hay algo que se ha roto en nuestro equilibrio, poder en un momento dado ver cómo podemos buscar ese momento. Por ejemplo, si me acuesto muy tarde y después me cuesta levantarme hambre y vela, o me cuesta tener concentración hambre y vela porque estoy muy cansado. Entonces, dar esa prioridad. Tengo que hacer algo para que no me acueste tan tarde, porque hambre y vela es prioritario. Entonces, en nuestra vida busquemos las cosas que son importantes, la prioridad. El tráfico control a todos se nos pasa muchas veces porque estamos precisamente ocupados, pero si nos tenemos que poner la aplicación en el móvil, lo que sea, momentos de parada, momentos en que te das un paseíto y estás ahí con Baba y pones las cosas en claro. Esas pausas, esos frenos que comentaba antes, son importantes en nuestra vida. Podemos tener 100.000 cosas que hacer. Es algo que ya está fuera de control, pero Daddy muchas veces iba al silencio mientras estaba despachando y tal, desaparecía. Esos son los momentos de recarga y entonces nosotros también los necesitamos. ¿Mm? Y esta es mi práctica, tener esos momentos de... Ahora Como estoy decía, disfrutando de rotar el disco, por ejemplo, por la mañana en Hambre Vela. y hoy Baba nos decía que no seamos como bebés, que lo olvidamos, ¿no? Y decía inclusive peor que bebés, porque el bebé se acuerda de su padre. Es verdad. Entonces, esos yuktis muy apropiados para practicar el chirima de hoy que Baba nos dio en la Murli. Recordarlo todo el tiempo con todo lo que nos has compartido. Y bueno, creo que ya vamos a terminar entonces con tu Drishti y recibe de parte de todos nosotros mucho amor, muchas bendiciones y mucha gratitud por habernos compartido esta clase tan práctica, tan profunda. Pues muchísimas gracias, querida Juliana, y a todos. Me encantaría ver vuestras caritas, porque la cara de un Brahmin sirve con su presencia y es muy bonito estar aquí juntos. No hay distancia, ¿eh? En este encuentro no hay distancia. Om Shanti, mucho amor a todos.
Shanti, gracias. Shanti. Angelito de Baba. Gracias. Shanti, Sister G. Vamos. Santi, muchas gracias. Un Shanti, sister. Santi, que